Bueno, infortunadamente hoy tuvimos un inconveniente. Muy buena noche a todas y a todos. Espero que cuando estén escuchando esta transmisión comprendan que muchas veces las plataformas de Internet presentan algunos inconvenientes. Hoy nos tocó por infortuna sufrir uno de estos inconvenientes. La plataforma de Facebook no nos permitió transmitir, no nos fue posible hacer ese escenario de la transmisión y pues desde luego ofrecerles una disculpa a ustedes por haber estado siempre puntuales y pendientes de esta transmisión en vivo del Facebook Live de la tercera sesión del Diplomado en Gestión Ambiental y Territorial. Desde luego, para nosotros es muy lamentable no poder hacerlo en vivo, interactuar con ustedes, poder responder sus preguntas, sus inquietudes, pero pues así nos tocó el día de hoy. Les ofrecemos nuevamente una disculpa y esperamos que entiendan. Sin embargo, esta sesión aquí queda para ustedes grabada. Esperamos que la escuchen, la atiendan. Cualquier tipo de inquietudes y de comentarios los pueden hacer también en la publicación que les va a aparecer esta grabación. Y desde luego ahí vamos a consultar con Catalina, que es nuestra conferencista de hoy, para que ella nos solvente y nos ayude, digamos, a resolver esas inquietudes y dudas que ustedes tengan. Entonces, les pedimos que por favor tengan un poco de paciencia. Ojalá este tipo de percances no vuelvan a suceder. Estamos tratando de mejorar cada día más, de crecer cada día más. Entendamos que eso es un escenario de formación comunitaria, es un escenario de formación popular para toda la ciudadanía, que hoy en día se extiende a nivel nacional y que desde luego nos permite llegar a esos rincones donde muchas veces no pudimos llegar con estos escenarios de formación que se vienen desarrollando desde hace más de 7 años acá en la ciudad de Ibagué. Nuevamente, disculpas y pues desde luego recordarles que como esto es una sesión grabada, pues no vamos a dar muchísimos de los informaciones que íbamos a compartir, esperamos poderlas hacer dentro de 8 días, pero sí algo que quiero dejarles muy claro. Muchas personas tuvieron algunos inconvenientes frente a la presentación del examen de la segunda sesión del Diplomado en Gestión Ambiental y Territorial. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Entendemos que hay muchas personas que desde sus hogares están viendo el diplomado junto a sus familias y desde luego 2, 3 o 4 personas intentan presentar el examen una vez termine cada persona de hacerlo. Resulta que como la sesión pasada, la primera sesión que hubo un examen, muchas personas, cada persona presentaba 3 veces el mismo examen porque creía que le habían quedado mal algunas preguntas, porque creían que le había quedado mal un poco el apellido, creían que le había quedado mal un poco el correo. Entonces lo volvían a presentar, y eso se convirtió en un desgaste que obviamente pues hace que todo el equipo coordinador de estos diplomados tenga que verificar uno por y para resolver esa situación, lo que se decidió desde la Comisión de Coordinación de los Diplomados de Formación Ambiental Ciudadana es que solamente se puede presentar un examen por correo electrónico. ¿Qué significa eso? Si tú desde tu hogar accedes a presentar el examen con el correo tuyo, para que otra persona pueda volver a presentar ese mismo examen, tiene que cerrar ese correo que ya tiene abierto, abrir su propio correo en su cuenta Gmail y poder presentar el examen. De esta forma lo van a poder hacer muy fácil, no van a tener ningún tipo de complicaciones. Por eso muchas veces les apareció el asunto de que desaparecía ya resuelto el examen, pues desde luego era porque ingresaban con la misma cuenta de Google o de Gmail que la otra persona con anterioridad tenía abierta. Entonces, la sugerencia es a que la cerremos, abramos otra cuenta de Gmail. Si no tenemos, miremos, eso es muy fácil. Ahí en Google están todos los pasos para poderla abrir y poder de esta forma cada persona presentar su examen. Por ahora vamos a dejar este segundo examen, el de la sesión pasada, lo vamos a dejar habilitado todo este resto de semana, ¿sí? Para que tengan la posibilidad esas personas que no pudieron presentarlo por ese inconveniente de hacerlo. Ya con esta sugerencia, ya con esta metodología, la tienen un poco más clara. De igual manera saben que pueden escribirnos, pueden llamarnos. Muchas veces no podemos contestar porque estamos en otras llamadas, estamos atendiendo otros asuntos, pero no duden en escribirnos. Ahí hay un equipo que está respondiendo sus inquietudes, que está constantemente colaborando. Por otro lado, hay muchas personas que nos dicen que no se pudieron inscribir, pero que han presentado los dos exámenes, que han estado completamente atentos y atentas a las conferencias. No se preocupe, hay una persona dentro de la coordinación de los diplomados de formación ambiental ciudadana que está recibiendo esas inquietudes, pero desde luego tienen que tener claro, deben haber presentado los dos exámenes anteriores para que les sea válida esa sugerencia de admisión a los diplomados de formación ambiental ciudadana hasta esta sesión.
Después de esta sesión no vamos a poder hacer ningún tipo de ingresos de personas que hayan presentado los exámenes, pero que no hayan estado inscritas o inscritos dentro de la convocatoria que se hizo antes del 17 de agosto. Eso dejarles claro a las personas que tienen esas inquietudes, que son las más relevantes. Desde luego, cada semana vamos a tratar de resolver todo ese tipo de dificultades y desde luego la idea es que ustedes desde sus hogares, cualquier tipo de inquietud que tengan, no la planteen y la podemos solucionar mancomunadamente, porque para eso estamos, para construir mancomunadamente, construir en colectivo y apoyarnos en ese crecimiento mutuo de formación política en defensa de la buena ley del territorio. Bueno, no siendo más y sabiendo que el tiempo se nos agota por este tipo de redes, hoy tenemos la posibilidad de contar con una excelente persona, es una gran mujer que ha venido trabajando en nuestro país y en nuestro continente latinoamericano desde la formación política. Ella es Catalina Toro, es arquitecta, es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, fue coordinadora del grupo de investigación de ecología política de Claxon entre el año 2013 y el año 2019. Esa es presidente de la Asociación de Estudios del Caribe desde el año 2019 y trabaja actualmente en ecologías políticas en el Caribe. Catalina nos va a compartir una charla sobre conceptos de ecología política latinoamericana que desde luego esperamos nos sirvan bastante en ese camino que estamos transcurriendo de nuestra formación comunitaria, entendiendo un poco algunos conceptos que nos dan las dimensiones de comprender y analizar el territorio desde una perspectiva más crítica y de una perspectiva mucho más constructiva. Entonces, no siendo más, les dejo con Catarina. Catarina, bienvenida, muchas gracias por hacer parte de estos diplomados. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí. Eh, buenas noches. Buenas noches. ¿Me estás escuchando? Sí. Ok. Bueno, quería en primer lugar darle las gracias, José, a ti, a Renzo, a la gente del Comité Ambiental del Tolima, que nos han inspirado a todos desde hace muchos años. Yo creo antes que nosotros, o tal vez al mismo tiempo que se estaba moviendo toda América Latina contra la gran minería, ya el Tolima ya se estaba movilizando y yo creo que las primeras movilizaciones del país se dieron allá. Y diferente latinoamericano. Yo hoy quiero primero agradecerles porque ese diplomado que hacen ustedes de formación realmente nos muestra el camino de lo que debe ser estos espacios colectivos de construcción, de intercambio de saberes, que tiene que obligarnos a nosotros desde las universidades también a cambiar estos mitos duales entre el mundo de la universidad, las burbujas y la realidad de los territorios. Y justamente yo voy a hablar un poco de cómo la ecología latinoamericana nos ha transformado, nos ha venido transformando, pero también nos ha venido conectando por toda América Latina en algo fundamental. Primero voy a presentar pantalla, compartir pantalla y les haré unos comentarios sobre la ecología, este campo que se ha construido en medio de las luchas, en medio de las marchas, en medio de la movilización, de la construcción de conciencia, que es un campo latinoamericano ya. Es un campo de movilización que desde los años, yo creo que desde los 90s, hay un movimiento que podría llamarse ecologista militante, que se mueve por toda América Latina y que está planteando otras formas de vivir. Y quiero, para contar un poco cómo se ha construido este campo, quiero comentarles que esta ecología política que llamamos desde el sur, se va construyendo en 2009 aproximadamente al calor de una de las marchas indígenas más grandes que ha tenido el Perú contra el Tratado de Libre Comercio.
fue un momento de encuentro en que nos encontramos investigadores, profesores, organizaciones sociales, organizaciones indígenas sobre todo, que eran ellos quienes lideraban una gran marcha contra los tratados de libre comercio. Era el momento en que se estaba pensando que íbamos a firmar un tratado de libre comercio entre los países andinos y estaban pasando muchas cosas. En 2008 en Ecuador se había construido una constitución política a través de un gran constituyente, un movimiento constituyente del cual pues ustedes escucharon a Alberto Acosta hace unas semanas, pues marcó un momento importantísimo del movimiento político latinoamericano. Y todo eso está ocurriendo en los países andinos, en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y entonces, ese fue el mismo momento cuando empezaron, recuerdo bien también la marcha en el Tolima, y que empezamos a escuchar hablar sobre el proyecto de Santurbán. Fíjense cómo es de vigente todavía estos movimientos que se construyeron, que se convirtieron en movimientos emblemáticos y que nos tiene a todos en Colombia en una movilización contra el extractivismo. Entonces, a lo que voy es que la ecología política latinoamericana se ha construido en la lucha y se ha construido desde los territorios. De hecho, la lucha viene de muchos años atrás y lo que hacemos nosotros es, como decía yo en la universidad, llegamos tarde, las universidades tarde, porque las luchas habían empezado hacía mucho más tiempo, pero digamos que es 2009, 2008, donde empiezan a emerger una serie de conceptos que no habíamos trabajado, que se fueron construyendo al calor de las marchas, de la lucha del constituyente ecuatoriano, como los derechos de la naturaleza, como declarar en una constitución política un país libre, territorio libre de transgénicos, como plantear que el modelo de desarrollo ya no era posible y plantearse el summa causae como un referente o el buen vivir. Todos estos conceptos fueron construyéndose en medio al calor de estas movilizaciones y se imprimieron, como luego se va a mostrar en los tribunales internacionales de derecho de la naturaleza, van a imprimir un nuevo lenguaje que va a emerger de países como dirían nuestros colegas ecuatorianos, como Ecuador, un país chiquito con ideas grandes, esta idea de crear tribunales internacionales penales de derechos de la naturaleza que son simbólicos, pero tienen una fuerza enorme y que sesionan al mismo tiempo que las cumbres climáticas en cualquier lugar del mundo. Esta es una movilización de convergencia y de construcción de colectivos que se alimentan de muchas ideas, de movilización en los primeros, digamos, maestros que nos enseñaron cómo movilizarnos contra la gran minería, fueron los chilenos, los argentinos y los peruanos, sobre todo los peruanos, eran quienes llevaban más años desde la colonia luchando con el yugo de este modelo extractivista colonial. Y justamente en esos encuentros, ese encuentro en 2009, es cuando se va gestando un encuentro entre investigadores como Maristela Svampa, Héctor Alimonda, que fue el primer coordinador del grupo de ecología política, y otros profesores como Horacio Machado, también argentino. Y desde el principio este campo que se llama ecología política fue un campo de interacción entre una militancia, una movilización social, una lucha por la defensa del territorio, y en medio del cual también se han ido construyendo una serie de conceptos y líneas de investigación que hoy van trabajando muchos estudiantes en toda América Latina acompañando esos procesos. Entonces podemos decir que son años de memorias, de rebeldías y de esperanzas de lucha por la tierra. En 2015, el profesor Carlos Walter Porto González nos comentaba
sobre la experiencia del Congreso Nacional de Comisión Pastoral de la Tierra, donde se encontraron pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, para analizar lo que habían sido 40 años de luchas. Y plantearon que en las reflexiones que hoy hacemos, porque han emergido conceptos como semillas, la defensa de las semillas criollas, la agroecología, y ellos planteaban como conclusión de ese seminario que se han formado muchos líderes, pero pocas comunidades. Porque estos movimientos, como son movimientos de convergencia, requieren, y la fuerza está en la movilización y en la construcción de colectivos, y esto implica, como este diplomado nos ha mostrado, que tiene también hace más de 10 años, tiene este diplomado, que la formación de comunidades es clave para construir no solamente la lucha de un medio de producción que se llama tierra con T minúscula, sino el horizonte de sentido hacia dónde vamos. Es esto lo que se está luchando por construir, un horizonte de sentido para la vida con la tierra, frente a un momento de crisis donde hay un colapso ambiental que se manifiesta en la crisis de la racionalidad tecnocientífica, que está subordinada a la acumulación incesante del capital, que está llevando a la humanidad y al planeta a una ruptura que para algunos es la ruptura metabólica de esta relación entre tierra, tecnología, capital, seres humanos, en un momento de profundas transformaciones. En medio, entonces, la ecología política emerge en el calor de las luchas. Y allí es donde en medio de estas luchas se ha construido en diferentes momentos. Hoy vamos a ver algunos de los conceptos centrales de esta ecología política. Primero, hablar de lo que hoy hablamos de ecologías políticas desde el sur, porque estos movimientos, así como se enlazaron los movimientos del sur de Argentina con el movimiento peruano contra la gran minería y el movimiento del Tolima, y luego los chilenos y los colegas, y fuimos enlazando y aprendiendo de aquellas estrategias políticas que permitían luchar contra estos grandes proyectos, con mucha información circulando, con investigación, con cartografía, con estudios geológicos. Siempre hemos tratado de tener todos los argumentos posibles y cuidar todos los ángulos, desde la investigación científica, de la movilización, de los argumentos, desde la biología, desde la deslegitimación de, por ejemplo, los grandes discursos y los mitos que agencian los gobiernos y las empresas. Hemos tratado siempre de tener visiones integrales y hacer mucha investigación, dedicar mucho tiempo de estudiantes, de formación, de nosotros, quienes hacemos investigación, de encuentros de redes latinoamericanos y de acompañamiento a las movilizaciones sociales. Vamos aprendiendo, vamos formando y vamos fortaleciendo una comunidad que plantee responderle a los diferentes ángulos de la retórica y de la confrontación política, porque esto es una confrontación. Entonces, en primer lugar, les voy a plantear un poco de esta historia de la ecología política latinoamericana y cómo la historia ambiental latinoamericana nutre y ayuda a construir esta ecología política ambiental. Luego hay un momento fundamental, y es el trabajo que se viene haciendo desde hace unos 5 o 6 años sobre conflictos socioambientales en toda América Latina. Tiene que ver con el trabajo de Joan Martínez Alier, su escuela, desde la economía ecológica, y desde allí el planteamiento que él hace y que va a plasmar en una gran cartografía interactiva que les voy a mostrar también, de conflictos socioambientales, que les permite a ustedes que están en diferentes regiones de Colombia, diferentes lugares en América Latina, ubicar
o aportar a la construcción de este mapa de conflictos socioambientales y donde nos daremos cuenta del papel que tenemos nosotros en América Latina y sobre todo en Colombia y los países andinos en términos de esa producción de esos conflictos socioambientales. Y es importante entenderlo porque nos permite también entender los indicadores de éxito. Un conflicto socioambiental muy claro aquí se resuelve cuando se lo logra decir no a un gran proyecto. Sabemos que cuando ya una gran empresa entra al territorio, los impactos, los pasivos ambientales en el territorio son mucho más complicados de resolver. Vamos a mirar entonces este concepto de conflictos socioambientales, cómo se ha construido, pero también algo que se viene, unas categorías que se construyeron también a partir de la construcción ecuatoriana, pero que hemos ido y que se han ido implementando en Nueva Zelanda, en Colombia, en términos de los derechos de la naturaleza, los derechos de los ríos. Al final voy a plantear un poquito el momento en el que nos encontramos en América Latina y en Colombia en general. Digamos que pasamos entre 2013 a 2016 trabajando sobre extractivismo en América Latina y hoy les voy a explicar un poco estos conceptos de extractivismo y neoextractivismo para entender el modelo de desarrollo colonial en el que estamos inmersos en América Latina y en particular Colombia, pero también algo fundamental después de 2016 a 2019 en este grupo latinoamericano que hoy tiene más de 88 miembros, entre estudiantes, líderes sociales, profesores, que son las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que se construyen desde los pueblos, desde esta América Latina, en un mundo en crisis? Alternativas que hoy se vuelven más importantes para plantear en medio de esta crisis o de esta manifestación de la crisis, ¿cuáles son las salidas? Las salidas a esta crisis. Vale la pena también plantear que este es un periodo de estos últimos 40 años de destrucción de comunidades étnicas y campesinas a mayor velocidad que en comparación con toda la historia de la humanidad. Y en el caso colombiano específicamente, pues estamos viendo solo desde la firma del acuerdo de paz, desde noviembre de 2016 hasta hoy, estamos asistiendo al asesinato de más de 349 líderes sociales. Solamente exmiembros de la FARC, 152 asesinatos. En Colombia llevamos más de 40 líderes sociales asesinados este año y en 2019 Global Witness, que acabó de sacar hace unas semanas su informe sobre los países con mayor número de líderes ambientales asesinados, Colombia ahora ocupa el primer lugar. El primer lugar lo ocupaba Honduras hace 2 años, Brasil el año pasado, el 2019, es Colombia la que ocupa este deshonroso primer lugar, teniendo después a Filipinas, Brasil, México, Honduras y Guatemala, todos latinoamericanos. Entonces, podemos hablar de una historia de memorias y rebeldías, de una lucha contra la desigualdad y la injusticia, que implica algo más que una lucha por la tierra o por la propiedad de la tierra. Se trata, como lo dice el profesor Carlos Walter González, la lucha por la tierra con T mayúscula. Quiere decir, es una lucha por un horizonte de sentido para la vida con la tierra como territorio. En ese sentido, nuestra mirada latinoamericana es una geoecología, es una mirada este intercambio de experiencias y estos encuentros nos ha permitido acompañar los procesos. Recuerden muy bien, cuando estuvimos en Cajamarca ese día esperando los resultados de la votación de la consulta popular.
no era solamente en Cajamarca, los ojos no eran solamente de los habitantes de Cajamarca los que estaban mirando los resultados, sino allí me recuerdo que entre los camiones, los militares, los bloqueos en las carreteras, también habían líderes y periodistas de todo el mundo cubriendo una noticia que se celebró en toda América Latina. Era una expresión de una movilización latinoamericana que ha dado ejemplo y ha llenado de esperanza a otros pueblos que luchan, no solo en Colombia, porque después recuerden que se ganaron casi 8 consultas populares en ese momento, sino en América Latina. Y esto es lo que ha hecho esta ecología política latinoamericana, construir un campo de convergencia que busca sobre todo desde el punto de vista también conceptual una crítica a lo que Héctor Alimonda llamó la naturaleza colonizada. Una naturaleza colonizada que implica una manera de ver el mundo que se impuso en América Latina desde lo que llamaba Enrique Dussel, no el encuentro o el descubrimiento de América Latina, sino el encubrimiento de América Latina. Entonces, partir por plantear desde el principio una crítica al proyecto moderno colonial que se instala en principio en la conquista y luego con lo que se va a denominar la modernización, el periodo modernizador. Hay también una crítica a lo que fue la promesa de la ciudad luz prometida por una colonialidad del saber, el centro desde donde se piensa. Y cuando estoy diciendo esto, también hago una crítica a esto que llamamos universidad, como un único lugar desde donde se piensa el mundo, de los otros desde el centro hacia lo que se llamó en los años 70 la relación centro-periferia. Esto es lo que se pone en cuestión en la ecología política, la promesa de la ciudad luz prometida por la colonialidad del poder y del saber, en donde que se expresa espacialmente en los territorios de una manera muy fuerte. Entonces, a nombre de la ciencia y la tecnología se instalan las plantaciones, los monocultivos, que son apenas una técnica de producción, pero que también van a significar ocupar grandes extensiones de territorio, dejar de producir para los pueblos, cambiar la escala, producir para exportar y producir para otros que están afuera, no para aquellos que viven en el territorio. Esto significó durante varios años, siglos, el uso del trabajo esclavo y con él el racismo, puesto que el trabajo esclavo era exclusivo para estos otros pueblos, pueblos de color, pueblos no blancos, pueblos no europeos. Este modelo de colonialidad de cuerpos y de territorios se impone y con él el modelo del sistema de mundo capitalista que va a instalar y que va a convertir ese modelo que llamamos la plantación en el Caribe y en muchos lugares de nuestro continente, en expresión de ese modelo que se articula al latifundio, a la esclavitud, al racismo. Precisamente esas oposiciones y estos modelos que se van expandiendo y también esta visión de la razón como una única manera, la razón de los doctores, de aquellos que están autorizados para hablar por los otros, de aquellos que se autorizan a nombre de la democracia, como si demos es la expresión del pueblo que debe gobernarse a sí mismo. Esta imposición de una manera de ver el mundo desde unos doctos encerrados en unas escuelas para el mundo de los otros, está también puesto en cuestión.
porque precisamente de lo que se trata en esta aproximación es de plantear una resignificación del pensamiento crítico, es de reconocer que el proyecto latinoamericano es un proyecto a realizar y que este proyecto se construye en diversas lenguas y que no hay un solo proyecto, sino que hay varios, y que el conocimiento que se construye en la deconstrucción de este modelo de colonización del pensamiento es un modelo que busca transformar y reducir la dominación. Hay algunos referentes importantes en lo que llamamos esta ecología latinoamericana, que finalmente lo que hace es recoger historias y siglos de lucha. Y uno de estos conceptos es el de vanguardias arraigadas, que es pensar la idea de que desde América Latina pensamos diferente. Esto nos ha obligado a poner en cuestión un poco los modelos de conocimiento que se imponen en nuestras universidades como centro de pensamiento. Entender que además hay toda una cultura de pensamiento crítica, no hay uno solo, no hay un solo proyecto, hay múltiples variaciones de lo que ha sido, digamos, las movilizaciones o por la emancipación o contra el imperialismo, todo el pensamiento de Martí, o entendernos en América Latina como heterogéneos, no somos la expresión de una sola cultura, pero también ha habido en América Latina, especialmente en la América Andina, toda una forma de pensar, de actuar y de luchar que Mariátegui escribió a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, tratando de entender la cuestión nacional, la evolución económica, el carácter desigual de toda esa construcción y el rol de la esclavitud, el rol de lo indígena en la construcción de la especificidad latinoamericana, del significado de esas luchas. Y es él en Perú quien va a empezar a plantear críticamente una relación entre la dominación de estos cuerpos indígenas, de la naturaleza, del colonialismo y de la gran minería como proyecto. Digamos que algunos autores como Héctor Alimonda van a plantear su colonización de la naturaleza desde el pensamiento de Mariátegui. Y hay otras corrientes que van a nutrir estas ecologías políticas como la teología de la liberación, que se recrea hoy en día también con las ecologías de la liberación, y otros autores que van planteando otras formas de liberación, pensarnos desde el sur. Este pensamiento, estas ecologías varias desde el sur surgen con esta idea de cambiar el tamaño de los mapas, el norte en el sur en el norte, y pensarnos desde el sur. Ay, un minuto. Hay varios autores, yo voy muy rápido, pero la ecología política tiene sus orígenes en también los ecologistas políticos europeos, entre ellos pues conocemos la escuela de Joan Martínez Salié, quien se considera así, él se considera parte de la comunidad de la ecología política latinoamericana, pero es verdad que él fue el primero que escribió su célebre libro, su tesis de doctorado sobre ecología política de los pobres, para diferenciarlo un poco del pensamiento de la ecología política que se estaba construyendo en Europa y en Estados Unidos. De todas maneras, lo que tiene en común este campo es que se plantea, por una parte, una crítica a la mirada del nuevo mundo como el lugar desde donde se debe abastecer a las regiones industriales del Atlántico Norte, y es Karl Sauer el que plantea esta mirada desde la geografía crítica, y luego otros autores van a plantear la necesidad de mirar una escala
a una escala planetaria la ecología y desde allí una ecología política de tradición anticapitalista. Van a haber otras corrientes y aquí vale la pena, me voy a detener un poquito porque en la discusión que tenemos en redes y que sé que varios de ustedes que me están escuchando están inmersos, para mí es importante el concepto que hace Joan Martínez Salier de la ecología de los pobres y la ecología de los ricos. Es fundamental porque el ambientalismo tiene múltiples lenguajes. No es lo mismo la ecología verde o la ecología azul que la ecología que defienden los pueblos en sus luchas. Son diferentes. Una es la ecología que llamamos esta ecología que sostiene, como lo hacía el vicepresidente Gore de los Estados Unidos, que plantea que el ambiente es un gran negocio y a través de esto ustedes pueden vender bonos en la bolsa, bonos de la selva, o se puede mercantilizar la naturaleza a través de patentes, incluso se puede vender y comercializar el conocimiento tradicional indígena. Este lenguaje de la ecología de los ricos, que es defendida por las grandes ONGs verdes ambientales que tienen su base en los países capitalistas centrales y que están en Colombia también presentes y que manejan unos presupuestos enormes que son pagadas por grandes empresas petroleras, mineras, de seguridad del mundo entero, son muy diferentes a lo que Joan Martínez Salier va a denominar la ecología política de los pobres. La diferencia es fundamental y cuando ustedes oyen los discursos de la exdirectora del von Humboldt diciendo que hay que sacar hasta la última gota de petróleo de la tierra y que esto es ser ecologista y que esto es ser científico, pues esa es la imagen de lo que llamamos la ecología de los ricos, que no es además científica tampoco, porque, y aquí yo quiero convocarlos a que entren, ahora les doy los datos, a la página de Claxo para que vean ustedes algunas obras como los 2 volúmenes de la ecología política latinoamericana y encontrarán allí artículos de años de investigadores, producto de estudiantes de doctorado de diferentes carreras. Nuestro trabajo siempre es multidisciplinario, trabajamos con ingenieros, con biólogos, con genetistas, con geógrafos, con politólogos, sociólogos. Es un trabajo colectivo de científicos también y que está al servicio de la movilización socioambiental latinoamericana. Eso es importante para que ustedes puedan entender por qué estas diferencias en términos de proyectos de la ecología del norte y la ecología del sur. Entonces, la ecología política latinoamericana también se nutre, yo les voy a contar, se nutre de diferentes corrientes como la geografía crítica latinoamericana, que también ayuda y nos ayuda a abordar el problema del espacio con conceptos como territorio, territorialidad y por qué es importante abordar desde el territorio los proyectos de emancipación y los proyectos de alternativas a este modelo de desarrollo moderno colonial que es finalmente el objeto de crítica de la ecología política latinoamericana. Entonces, la ecología política latinoamericana tiene una tradición recoge tradiciones y vertientes del pensamiento crítico latinoamericano desde Martí en su crítica al imperialismo, pasando por Mariátegui, se nutre de la economía política latinoamericana, de la geografía crítica y de la filosofía para plantear experiencias y estrategias de resistencia a los pueblos frente al saqueo y la economía de rapiña. Ustedes deben haber escuchado, haber leído y acaba de publicar un libro, Enrique Leff, Carlos Walter
Porto González escribieron un artículo en 2015 en el que plantean una propuesta de construcción de campo disciplinario y político donde se encuentran diferentes racionalidades, que busca apropiarse socialmente de la naturaleza y construir un futuro sustentable para todos. Bueno, estaba comentando entonces que el campo de la ecología política va a plantear una mirada epistemológica, una crítica a la base histórico, cultural y epistemológica de la modernidad. Y lo primero que empieza a plantear la ecología política es el papel que ha tenido América Latina como primera periferia del sistema colonial europeo. El rol que tiene América Latina en el imaginario colonial civilizador y de su misión evangelizadora. El paradigma que se va imponiendo en América Latina del progreso como el norte hacia donde el cual nosotros tenemos que asistir, el concepto de desarrollo, el mito del desarrollo es fundamental para entender esta crítica desde una geopolítica epistemológica que pone en cuestión las bases del mundo moderno, donde se nos plantea América Latina como el lugar desde donde se va a acumular o se va a desarrollar la acumulación originaria del capital en los procesos de conquista. Van a aparecer diferentes campos de estudio, como los estudios decoloniales, los estudios subalternos, los estudios culturales, los historiadores del sistema mundo, van a converger en la construcción de este campo. Ahí hay una crítica fundamental a esta mirada del nuevo mundo que se impuso en nuestra América Latina desde las teorías biológicas, desde las teorías económicas, que plantearon una cierta superioridad de unas naciones frente a otras y la colonia como la frontera del universo moral de la humanidad. Y esto tiene que ver con las obras que se produjeron en el siglo XVI sobre el mundo científico, un mundo de unas élites que pensaban el resto del mundo como la Atlántida aquí, de uno de los del conde Francis Bacon, quien planteó que el mundo debía pensarse desde una élite científica que debía planificar el acceso a los recursos del sistema planetario. Y desde allí se construyeron teorías sobre las razas civilizadas, por ejemplo, Darwin en su segunda obra sobre la descendencia del hombre, en términos de esta relación entre unos más evolucionados que otros, que va permeando el desarrollo también de la sociología y desde una mirada del positivismo, donde la razón y la ciencia se convierten en las guías de la humanidad. Y este es el modelo de progreso, donde en la base del progreso en esta escala aparece el hombre inferior para llegar a convertirse a través de la civilización y del pensamiento moderno en la imagen del hombre civilizado. Esta idea de la evolución, de la ciencia social positiva, se expresa en la manera como se enseña en las universidades. El hombre que está por encima, casi levita de otras personas a quien se les transmite un conocimiento. Y frente a esta idea de conocimiento encerrado en las universidades se van creando las disciplinas, unas disciplinas que además implican esta visión del mundo de los otros desde una mirada de este perfil, digamos, de superioridad. Y a partir de allí también se clasifica el mundo. Pero este mundo se mueve, el mundo del pensamiento también se mueve y al mismo tiempo emergen teorías críticas y una de ellas muy importantes es la teoría, es la categoría imperialismo y la categoría colonialista. Colonialismo, Rosa Luxemburgo desde Europa va a plantear un momento en el cual el capitalismo llega a la fase del imperialismo en la necesidad de concentrar el capital y acceder a los medios de producción que era necesario en el siglo XIX y que se convertían
necesarios para poder sostener la expansión y las economías de esos países capitalistas que eran controlados por empresas bancarias, industriales y oligopolios financieros. Y esto se escribió a principios del siglo XX y fíjense cómo es de importante y de actual para abordar hoy qué es lo que está pasando cuando estamos abordando, por ejemplo, estos oligopolios financieros y la relación entre economías, entre empresas transnacionales, bancas y los impactos y también la expansión de estos poderes en los territorios y el rol de la guerra para la expansión en estos territorios. Entonces, el análisis de la naturaleza colonizada se va a nutrir también de la teoría crítica que plantea desde principios del siglo XX la subordinación colonial de pueblos y naturalezas como una condición necesaria para la reproducción del capital. Entender lo que significa el colonialismo es fundamental para construir a partir de ahí una tradición teórica frente a lo que va a significar lo que en algún momento se llamó el tercer mundo o los países subdesarrollados. Digamos que todo este pensamiento empieza a nutrir una mirada crítica que también va recogiendo tradiciones del pensamiento crítico latinoamericano y va a construir algo que para algunos autores se va a denominar la filosofía de la liberación. A partir de la emergencia de otras formas de ver el mundo, que Boaventura de Sousa Santos va a llamar la sociología de las ausencias o la sociología insurgente, va planteando la necesidad de construir desde esas ausencias una crítica a la monocultura dominante. Y ahí aparece lo que él va a denominar la ecología de los saberes, diferentes saberes, saberes que al reconocerlos van a plantear un pensamiento desde las márgenes, un pensamiento de frontera que cuestiona ese pensamiento moderno colonial y que tiene diferentes formas de enunciación. No hay un único mundo, no hay una teoría, no hay una única manera de ver el mundo. Y a partir de allí empezamos en medio de unos movimientos que se van conectando a navegar en mares nunca navegados, es decir, a plantear y a converger en una aceptación de la crisis del capitalismo, una crisis del sistema mundo colonial, una crisis de un sistema de pensamiento que va a plantear, que va a plantear la necesidad de su descolonización. Y a partir de allí se van generando y se van recogiendo autores, por ejemplo, los autores del Caribe que construyeron además los célebres discursos sobre el colonialismo, van a plantear, ellos desde los años 50 ya habían dicho que el modelo civilizatorio era indefendible. Una civilización que no es capaz de resolver los problemas de su funcionamiento es indefendible. Y planteaba además que la colonización no era el problema únicamente de una evangelización forzosa, ni necesariamente el control de territorios y del capital y de los cuerpos como se dio en el Caribe, sino la imposición en las mentes, la imposición de pensamientos. Es un proyecto que va planteando la manera de repartir el mundo, de definir que hay unos capaces y otros menos incapaces, que hay unos que aspiran a la dominación y otros no, y otros a ser colonizados. Y a partir de allí empieza a aparecer todo un pensamiento que es el origen de lo que llamamos hoy los estudios postcoloniales y decoloniales, que van planteando una crítica profunda a dos conceptos fundamentales, el del progreso y el del
el del desarrollo, el mito del desarrollo. Digamos, esta tradición de la crítica anticolonialista caribeña y luego andina va a nutrir esta representación de la naturaleza colonizada, esta lectura de la naturaleza colonizada. Aquí ustedes ven la figura de Cristóbal Colón encontrando América, y América es la imagen de una mujer. Con la evolución, podemos decir, de estos movimientos de lucha latinoamericanos y de encuentros y convergencias, también está asociado al modelo de desarrollo capitalista colonial, el modelo patriarcal. La imagen del colonizador es un hombre que domina a la mujer. La mujer es la naturaleza a ser dominada, poseída y colonizada. Y esto es muy importante para la ecología política latinoamericana, y por eso ustedes ven que los o las protagonistas de las luchas de los movimientos de defensa del derecho del territorio son mujeres. Y hay allí también una postura crítica frente a esa expresión de la dominación colonial. Uno de las expresiones de esa naturaleza colonizada son los grandes megaproyectos. El más grande megaproyecto del siglo del 19 al 20, pues fue el Canal de Panamá. Y esta imagen de ese momento de presentación al mundo del dominio del hombre por la naturaleza, pues expresa esta idea de naturaleza colonizada, naturaleza dominada. Es una visión de la naturaleza inclemente, una naturaleza un poco, una naturaleza que asusta, una naturaleza que hay que vencer, una naturaleza que produce enfermedades. Esa es la historia que se recrea con el Canal de Panamá y que es dominada por la ciencia y tecnología del hombre, el gran proyecto, el proyecto que unió el norte, el sur, el occidente con el oriente. Entonces, una mirada crítica a este capitalismo implica también una noción, y ahora que estamos hablando de conceptos, hemos hablado de desarrollo, hemos hablado de colonialismo, hemos hablado de naturaleza colonizada, hemos hablado de patriarcado, hemos hablado del mundo de la razón, pero hay un concepto que emerge, no la práctica, porque desde la historia ambiental latinoamericana va tomando sentido la construcción de esta categoría que acuña Alberto Acosta y Eduardo Gudinas entre 2008 y 2009, cuando empieza a emerger las contradicciones en el mandato ecológico ecuatoriano, y es el concepto de extractivismo. Es un concepto fundamental, porque el concepto de extractivismo nos permite reconstruir la historia latinoamericana del capitalismo, del colonialismo, de esta imposición y subordinación de pueblos y de naturaleza. Es la historia del despojo y de la movilización. Esto va a implicar, bueno, ya de esto hablé, esto va a implicar ponerse del lado de aquellos que han luchado contra el despojo de los territorios. Vamos a mirar un poquito estos conceptos como el de extractivismo. El concepto de extractivismo tiene que ver, Eduardo Gudinas y Alberto Acosta empiezan a hablar de extractivismo. El concepto no existe en el diccionario de la lengua española. Pero hoy ya se ha traducido al inglés, al francés, porque tiene una implicación enorme en términos de lo que estaba aconteciendo en ese momento en los países andinos, pero sobre todo en los países progresistas. Ellos se vieron en la necesidad de
construir nuevas categorías para entender las contradicciones que se estaban dando. En 2008, en 2007, a finales del siglo XX, las luchas latinoamericanas convergieron, los movimientos campesinos, los movimientos obreros, en buscar alternativas desde los movimientos sociales y construir gobiernos que gobernaran para los pueblos, para los más desfavorecidos. Y aquello que en los grandes movimientos, sobre todo el Foro Social Mundial en Brasil, el lema era contra los acuerdos de libre comercio. El acuerdo de libre comercio de las Américas que buscaba que toda América Latina fuera un lugar para acceder a recursos a ser apropiables por los países capitalistas centrales. Y hubo un momento de convergencia entre varios de estos movimientos de corte campesino y algunos movimientos indígenas, urbanos, populares, jóvenes, para plantear que había otras alternativas al liberalismo o a la economía de libre mercado que expresaban esos tratados de libre comercio. Y allí, en ese momento, aparecen los gobiernos progresistas. Y ustedes recuerdan que finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, del siglo XX y principios del siglo XXI, sobre todo en la primera década, se van instalando y van llegando al poder en casi toda América Latina gobiernos progresistas, lo cual no se había visto en toda la historia latinoamericana. Y esto generó muchas, digamos, expectativas de que esta desigualdad que se ha visto en América Latina, desigualdad en términos de la distribución de la tierra, esta desigualdad en términos de sectores que han sido excluidos del mundo de la política, del mundo de las decisiones, que era su momento. Era el momento de aquellos que habían estado por fuera, digamos, de los modelos económicos centrados en el capital, en la industria. La llegada de Lula fue un símbolo muy importante de estos movimientos que combinaron también antiguos movimientos obreros y movimientos campesinos. Y se fue sumando la movilización latinoamericana, con excepciones en el caso colombiano, panameño, ya muy peruano, y empezaron a construir alternativas y a construir constituyentes para definir nuevos pactos políticos. Fue un momento interesante que generó muchas expectativas, y en Ecuador específicamente y en Bolivia se construyeron mandatos ecológicos en las constituciones políticas, y era algo muy novedoso plantear de frente un otro modelo distinto al modelo de desarrollo colonial. Esto significó entonces, en esa construcción de mundos posibles, también un pacto y un mandato popular que se fue resquebrajando cuando a mediados de la primera década del siglo XXI tuvimos la crisis financiera mundial. Recuerdan ustedes, en Estados Unidos se cae la bolsa, en Europa también, y en medio de esa crisis financiera el precio de los commodities, del oro, de los minerales, del petróleo se dispara. ¿Y dónde está situado en términos espaciales ese proyecto? Aquí en este mapa que lo hizo el CEDIV, los compañeros del CEDIV en Bolivia, muestra muy bien dónde están esos territorios, dónde se producen estos minerales y estos recursos necesarios para la economía, pero no tanto por su necesidad, sino por el carácter especulativo que en bolsa se tiene en relación con estos commodities. Esto hace que países como Ecuador, países como Bolivia,
como Argentina, la Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula, planteen y orienten su economía a la exportación, o bien de productos derivados de los monocultivos como la soya transgénica, en el caso argentino y brasilero, o como también en la profundización de la exportación de minerales y de petróleo y del el desarrollo también de nuevas tecnologías para la exportación al mercado mundial. Venezuela ya lo era, Venezuela siempre fue un país rentista. Y entonces Alberto Acosta y Gudinas plantearon el concepto de extractivismo para explicar un poco cuál era esa dinámica de esa especialización primario exportadora que tenían estos países del área andina y América Latina en general en términos de su inserción en la economía mundial. Pero había una diferencia en términos de los sistemas políticos. No es lo mismo un país como Colombia, con un régimen político abierto, inserto en una economía mundial que domina y en la cual y que está sujetando al Estado en términos de las rentas que se derivan de la actividad extractiva y que vuelven y salen y se concentran en donde están los capitales de origen de la actividad extractiva, donde están las sedes de las corporaciones, a estos lugares como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil. Una diferencia fundamental de los extractivismos que luego Gudinas y Acosta van a denominar neoextractivismo o neoextractivistas es que estos países redistribuyen la renta minera y petrolera en los sectores más desfavorecidos, donde durante la década del boom minero energético, que fue entre principios del 2000 hasta el 2015, donde este modelo hace crisis. Y tanto países extractivistas como Colombia, extractivistas que exportan más del 50% de esta extracción al mercado mundial, pero que no redistribuyen la renta en los países, en los sectores más desfavorecidos, sino que la concentran en los intermediarios, en los gobiernos, lo que llamamos las puertas giratorias, y de allí hacia afuera, plantean una diferencia en términos de el manejo de las rentas, nacionalizadas unas, redistributivas unas, volcadas hacia los orígenes de los capitales extractivos. Y esa es la gran diferencia entre Colombia, Perú, con relación a Bolivia y Ecuador y Venezuela. Me voy a echar para atrás un poquito porque el tiempo avanza y hay otros conceptos que son fundamentales, ya que estamos aquí hablando hoy de conceptos claves de la ecología política, pero yo les voy a dejar bibliografía para que ustedes puedan revisar y yo con mucho gusto les amplío los conceptos. Estos son unos conceptos que van construyéndose en medio de la lucha de los movimientos ecologistas en América Latina. A medida que avanza este modelo extractivo, y como ya les había dicho, modelo extractivista colonial versus modelo neoextractivista de los gobiernos progresistas, va a plantearse, algunos autores lo plantean de esta manera, hay quienes dicen que es un solo modelo extractivo colonial, subordinado al mercado mundial, van emergiendo lo que vamos a denominar los conflictos socioambientales derivados de la implantación de ese modelo. Y allí es cuando Joan Martínez Salier decide construir un proyecto muy grande que se va a denominar el Atlas o la cartografía de los conflictos socioambientales, que va a tener, digamos, se va a nutrir en América Latina, sobre todo de los casos y de las luchas latinoamericanas.
para Joan Martínez Salí, los conflictos socioambientales tienen que ver con sus formas a las disputas que están asociados al acceso, al control o la destrucción de recursos naturales y ecosistemas. O sea, hay conflicto cuando se le está restringiendo o limitando el acceso a ciertos recursos. El concepto de recurso natural también hay que ponerlo en cuestión, pero para el capitalismo verde, la naturaleza es un recurso al que se quiere acceder. Precisamente los conflictos emergen en el momento en que una población como en Piedras, Tolima, dice no queremos aquí explotación minera, o como está pasando hoy en Antioquia, o en Santurbán, o en todo Colombia, porque estos movimientos de defensa de la naturaleza son movimientos ya colectivos y que han permitido desde los territorios reconstruir toda una conciencia de país sobre valorar la vida y plantear otra manera de vivir, que creo que esta pandemia está ayudando también a replantear. Entonces, los conflictos socioambientales se van a ir construyendo a partir de las luchas. En este mapa ustedes pueden entrar yatlas.org, cualquiera de ustedes puede entrar y pueden ver los mapas si están en Colombia, en América del Sur, en Centroamérica, en África, en Europa, en Asia. Van ustedes a ir ampliando este mapa. Cada punto es un conflicto. Los más oscuros son los conflictos por petróleo, los marrones de minería. Hay otros que tienen que ver con, por ejemplo, tala de bosques, otros tienen que ver con grandes represas. Bueno, hay conflictos socioambientales. Ustedes se encuentran aquí al lado derecho los filtros, los mapas, pueden ver las regiones, y también pueden buscar a través de los filtros las empresas. Esta es una mirada muy interesante que algunos hemos tenido desde la ecología política latinoamericana, y es la mirada regional. Consideramos que los grandes consorcios mineros y petroleros en el mundo, ellos van construyendo mapas regionales de intervención, y no importa quién sea el presidente de un país u otro, ellos ya tienen unas estrategias regionales de intervención en estos territorios que desde muchos años antes han tenido esa vocación de ser los territorios que tienen las reservas estratégicas de la economía de los países centrales. Esto es muy importante para entender por qué la lucha es colectiva, por qué la lucha no es de un territorio en particular, de una vereda particular, de un proyecto particular del Magdalena Medio. La lucha contra el fracking es una lucha también de movimientos, de colectivos globales, y aprendemos de la estrategia que tuvo Francia para prohibir, o Gran Bretaña, o países como Rumania o Polonia, para prohibir el fracking, o 20 o 25 años de investigaciones científicas que sustentan por qué el fracking, los impactos que ha tenido esta técnica, y por algo ningún país quiere ya hacer fracking en su territorio, y Colombia, Argentina son quienes están planteando no solamente que se haga fracking en su territorio, sino que también habrán facilidades para aquellos que quieran practicar. Entonces son luchas colectivas, son regionales, y este mapa de conflictos socioambientales permite también tener claro cuáles son los aliados, cuáles son las alianzas en términos de una lucha que es planetaria. Por eso las ecologías dejaron también de ser ecologías latinoamericanas, porque en África también se lucha contra los proyectos extractivos, en India también. Dentro de los países capitalistas centrales hay quienes están defendiendo que ya no es posible seguir creciendo, que ya no es posible continuar con el ritmo que se lleva. De esta
digamos que hay otra fase dentro de esta ecología política latinoamericana que hemos vivido en Colombia y que ha contribuido muchísimo, desafortunadamente, Colombia, y tiene que ver con la criminalización de la protesta. La movilización ambiental, socioambiental, ya ha trascendido a diversos sectores de la sociedad. Esto ya no es un problema de unas cuantas ONGs o de unos cuantos ecologistas o de unos líderes. Es una movilización que ha empezado a transformar y a permear diferentes sectores y territorios, como ustedes lo han visto en las diferentes luchas que se han dado en Colombia. Pero al mismo tiempo, la respuesta a este proyecto moderno, colonial, extractivista, patriarcal, colonial, es la de la criminalización de la protesta. Y esto es lo que también se ha visto en América Latina y pues que tiene que ver con las primeras diapositivas que yo presenté hoy, que tienen que ver un poco con los asesinatos selectivos, los asesinatos a las mujeres, los despojos en los territorios, el uso de la guerra para poder permitir por parte de los gobiernos la llegada de estos grandes proyectos que las comunidades en ninguna parte, como hemos visto, quieren. Y como ustedes ven, las luchas en el sur y en los sures globales se están dando todos los días. Y esto significa entonces entender que estamos luchando con proyectos de muy gran envergadura que están afectando los océanos, el agua, la tierra, la biodiversidad, las semillas, que son guerras en diferentes lugares y que van generando la profundización de los conflictos. El modelo, las locomotoras energéticas que tanto planteaba Santos en sus gobiernos, plantean a través del análisis de los conflictos socioambientales. Este es un trabajo del profesor Mario Pérez de la Universidad del Valle, que justamente este modelo extractivista que se profundizó con el boom de los commodities, con el aumento de los precios de los minerales y del petróleo en esta primera década del siglo XXI, impacta los territorios y produce los conflictos socioambientales en áreas relacionadas con minería en primer lugar, con energía fósil, biomasa, generación de energía, como ustedes están viendo. Y según los lugares donde está localizado, el área andina, por ejemplo, se convierte en uno de los lugares más afectados. No en vano, por eso la movilización que hay ahora en el territorio antioqueño o que tenemos nosotros o cerca a los lugares donde están los páramos también, son lugares que empezamos a defenderlos además porque están más cercanos a las ciudades. El páramo de Santurbán, de los páramos que nos rodean, que están cerca de nuestras ciudades, depende. El agua depende de nuestra propia sobrevivencia. CINEP, bueno, y varias organizaciones han convergido en tratar de entender cómo se cruzan los mapas del extractivismo con los mapas de los conflictos, con los mapas de la criminalización de la protesta y con los mapas de los impactos ambientales que se dan en los territorios. Hay, como yo les decía al principio, en el caso colombiano tenemos unos casos emblemáticos, unos casos emblemáticos que se han convertido también en unos casos fundamentales para mantener estos movimientos sociales y cuyas estrategias de defensa y de resistencia nutren otros movimientos en América Latina, en África, en otros lugares. Yo voy a ir cerrando hoy para plantear un poquito por qué se han generado entonces redes de resistencia para hacer visible lo que ocurre en los territorios. Eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros también desde las universidades y desde estos espacios de convergencia como el Grupo de Ecología Latinoamericana, pero hay
varios y hay otros que van conectando todas estas experiencias de resistencia y que ayudan a defender y a denunciar estos procesos de criminalización de la resistencia social. Pero yo voy a continuar mañana en la conferencia sobre alternativas desde los pueblos, mostrándoles cómo en medio de esta conflictividad, de esta lucha epistémica, porque la ecología política desde el sur es una lucha epistémica que va sacudiendo también nuestras formas de ver el mundo, se están construyendo de manera creativa múltiples alternativas. Este va a ser un poco... sobre esto voy a centrar la exposición que voy a hacer mañana, sobre cómo desde México hasta Argentina, en Colombia, estamos construyendo alternativas al modelo energético, al modelo de monocultivos, a los sistemas patriarcales. Esta creatividad diversa y heterogénea latinoamericana decidió ya, después de hacer una crítica profunda al modelo, construir alternativas y vale la pena entonces mostrarles una cartografía de las alternativas que se están construyendo desde los pueblos. Yo quisiera dejar ahí para poder continuar mañana con esta charla sobre estos nuevos mapas de la esperanza, de las formas como también los pueblos están reexistiendo y cómo nosotros podemos empezar a sumarnos y cómo desde el lugar desde donde estamos cada uno colectivamente converger en pensar esta o estas otras diversas múltiples formas de pensar otros universos posibles. Yo les quiero agradecer, disculparnos por los problemas de tecnología que tuvimos hoy, pero la grabación ya les queda para en Facebook y les queda en YouTube y yo estoy pendiente de cualquier intercambio. Tenemos un curso también de Ecología Política Latinoamericana en la universidad que dura todo el semestre. Está abierto para ustedes de 2 a 5 los miércoles. Quiero darle las gracias a José y pendientes de la comunicación en la conferencia de mañana. Muchas gracias. Catalina, muchísimas gracias a ti por tan brillante presentación desde ese pensamiento latinoamericano que nos recuerda y nos revive las raíces de los movimientos indígenas, de los pueblos originarios, de ese pensamiento que toca juxtaponer frente a esa colonialidad del saber que ha venido, digamos, teniendo un proceso avanzado de colonización dentro de las mentes de la ciudadanía. Es importante volver a nuestras raíces, es importante revivir y sobre todo resaltar lo que es el debate y lo que es el pensamiento latinoamericano desde muchísimos autores y autoras que tú has mencionado en esta conferencia. Agradecerte por haber participado, por habernos expuesto de forma tan brillante y tan clara esta presentación. Esperamos desde luego poder seguir trabajando contigo, que el día de mañana también nos vas a estar acompañando en el nivel 2 con otra conferencia. Y desde luego, pues invitar a la ciudadanía que nos está viendo en estos momentos a que nos compartan este video, a que nos publiquen sus inquietudes. Si bien es cierto, es una grabación, vamos a estar muy pendientes de los comentarios para así mismo poder solucionar todas sus inquietudes y poder solventar cualquier duda que tengan. Gracias por ser tan pacientes, gracias por tener ese compromiso y esa virtud de saber esperar y de saber también entender y comprender que las dinámicas de la web pues a veces son un poco complicadas y se presentan este tipo de circunstancias. Recordarles que tan pronto se suba este video vamos a tener 8 días exactos para poder presentar el examen. Eso es el tiempo exacto que vamos a tener para poder presentarlo, sea que lo subamos hoy martes 1 de septiembre o sea que lo subamos miércoles 2 de septiembre a horas de la mañana o la tarde. Vamos a tratar de hacer lo que más podamos. Cuando vean esto pues entenderán un poco la dinámica y sabrán por qué hago la claridad de los 8 días después tampoco se publique esto. Muchas gracias y espero que pasen una excelente noche.